Hola de nuevo. En los dos vídeos anteriores estuvimos analizando con profundidad los sistemas cuya función de transferencia son de primer orden, tanto el filtro de paso alta como el de paso baja. En estos 4 próximos vídeos vamos a estar analizando los sistemas de un orden mayor, de segundo orden, con los que se pueden construir ya toda la variedad de filtros básicos que conocemos, tanto de paso alta y paso baja, como los de filtro de banda eliminada y los filtros de paso banda. El análisis de estos sistemas es más complejo, puesto que las raíces del polinomio, tanto del denominador como del numerador, no son necesariamente reales, sino que pueden ser polos complejos, lo cual conlleva la aparición de otros elementos nuevos, como son las resonancias. En este vídeo nos centraremos en el filtro de paso baja de segundo orden e introduciremos parte de las frecuencias que vamos a utilizar, tanto la frecuencia de resonancia, frecuencia natural, etc. Vamos a comenzar con el filtro de paso bajo. El filtrado de paso bajo, en este caso, ya observamos unos términos que nos llaman la atención. Tenemos un omega 0 por aquí y un factor chi. Pero primero vamos a ver su respuesta en frecuencia, sustituyendo la S por J omega, K por omega 0 al cuadrado, partido por menos omega al cuadrado, recordad que la J al cuadrado es menos 1, más 2 por chi por omega 0 por omega por J, más omega 0 al cuadrado. En el caso del filtro de paso bajo solo vamos a tener de nuevo polos, no habrá ceros. ¿Y dónde están los polos? Pues los polos serán las raíces de este polinomio. Si hallamos las raíces de este polinomio, que están en S igual a chi omega 0 menos, más menos omega 0 por la raíz cuadrada de chi cuadrado menos 1. Lo cual nos devuelve a 3 casos. El primero cuando chi sea mayor que 1, en cuyo caso tendremos 2 polos reales. El segundo caso cuando chi es igual a 1, el límite, que tendremos un polo doble. Y el último caso cuando chi está entre 0 y 1, que tendremos polos complejos conjugados. ¿Dónde estarán los polos reales? En el eje real. ¿Dónde estarán los polos dobles? El polo doble va a estar en este punto y habitualmente se pone como 2 x juntas. Y por último, ¿dónde estarán los polos complejos? Estarán sobre la circunferencia unidad con un mismo valor real y valores imaginarios opuestos. Si representamos la función de transferencia en el plano complejo, tal y como habíamos hecho anteriormente, podemos observar el efecto que tienen los diferentes valores de chi sobre la localización de los polos en el plano. Vemos que en el caso de un chi menor que 1, 0,5 en este caso, observamos los polos que son números complejos conjugados, que están sobre la circunferencia unidad. En el caso de chi igual a 1, los polos están en el mismo sitio, de forma que la influencia de los dos polos se suma, haciendo que el radio de acción de esos polos sea mayor. Por último, en el caso de un chi mayor que 1, observamos que los polos están sobre el eje real. La influencia de estos polos sobre la curva de amplificación es bastante grande, como podemos ver en la curva roja. En el caso de un chi mayor que 1, tenemos que el ancho de banda será menor que en el caso de chi igual a 1. El ancho de banda será mayor porque el efecto de un polo doble provoca que haya una elevación mayor de este plano. Por último, en el caso de chi igual a 0,5, o sea chi menor que 1, observamos una peculiaridad, es que los dos polos están a ambos lados del cero, provocando unas pequeñas elevaciones a ambos lados de este eje. Esto se ve mucho mejor si vemos solo las curvas de amplificación en función de los diferentes valores de chi. Observamos que el comportamiento general es de un filtro de paso baja, deja pasar las frecuencias bajas y rechaza las frecuencias altas. Si nos fijamos en el típico filtro paso baja ideal, tendríamos un comportamiento similar a este. ¿Pero qué está sucediendo? En algunos casos, en los que chi es menor que 1, está apareciendo una elevación, una parte de amplificación en unas frecuencias determinadas. Esto sucede porque los polos complejos se están acercando al eje J omega, entonces el efecto individual de cada uno de estos polos se va notando cada vez más. Cuanto menor es chi, más cerca están estos polos del eje J omega. Observamos otra peculiaridad de estos filtros de segundo orden de paso bajo, y es que, en contraste al caso de chi igual a 1, que se parece bastante al filtro de paso bajo que teníamos, en este caso existe la posibilidad de ampliar la respuesta plana en las frecuencias bajas y que la caída sea mucho más abrupta y se asemeje más al filtro ideal en el que la caída era infinita. Esta es la razón por la que se utilizan filtros de un orden mayor que 1. Pero esta no es la única peculiaridad. A esta frecuencia en la que el módulo de la función de transferencia alcanza un máximo, se le conoce como frecuencia de resonancia. Y como vemos, depende del valor de chi. Por último, para evaluar el comportamiento asintótico de la función de transferencia, podemos escribir de nuevo la respuesta en frecuencia de este filtro, que será k por omega sub 0 al cuadrado, partido por menos omega al cuadrado más j 2 chi omega 0 omega, más omega sub 0 cuadrado.
Y observamos su comportamiento asintótico. Cuando omega tiende a infinito, será, si omega tiende a infinito, el denominador se vuelve infinito, con lo cual algo partido por infinito va a ser 0. Mientras que cuando omega tiende a 0, tendremos que esto es 0, esto es 0, por lo tanto será k por omega 0 cuadrado partido omega 0 cuadrado, con lo cual es k. Para calcular la frecuencia de resonancia nos vamos al módulo de la función de transferencia, que ya sabemos que es k por omega 0 al cuadrado partido por la raíz cuadrada de omega al cuadrado menos omega 0 al cuadrado más 2 por chi por omega 0 omega al cuadrado. Si omega sub 0 cuadrado pasa dividiendo, nos quedaría la raíz cuadrada de 1 menos omega partido omega sub 0 cuadrado al cuadrado más 2 chi omega partido omega sub 0 al cuadrado. La frecuencia de resonancia será la frecuencia que maximiza el módulo de la función de transferencia. O lo que es lo mismo, minimizar el denominador con respecto a omega, puesto que k es constante. Si recordamos de cálculo, para minimizar una función, podemos derivarla con respecto a omega, que sería 1 menos omega 0 cuadrado al cuadrado, más 2 chi omega partido omega sub 0 al cuadrado, igual a 0. Esto se hace mínimo cuando omega es igual a 0 y cuando omega es omega 0, 1 menos 2 chi cuadrado, que es lo que conocemos como frecuencia de resonancia. Con esta expresión podemos ver que cuanto más decrece chi, más se acerca omega de r, la frecuencia de resonancia, a omega 0. Pero esta no es la única conclusión que podemos extraer. Vemos que si chi es 0, omega r será omega 0, pero también vemos que para el caso de que 2chi cuadrado sea mayor que 1, no habrá máximo. Y por último, vemos que para el valor chi igual a raíz de 2 partido por 2, la frecuencia de resonancia estará en 0. Esto tiene un efecto directo sobre los polos y los ceros. Ya sabemos que los polos están en menos chi omega 0 más menos j omega 0 por la raíz de 1 menos chi cuadrado. Podemos ver que para esta zona en la que chi es mayor que 1, tenemos que no hay sobrepico. También vemos que existe una posible localización de los polos en esta zona, en la que chi es menor que 1 pero mayor que raíz de 2 partido 2, en la que tampoco hay sobrepico. Y por último, esta zona de aquí y esta zona de aquí, en la que chi está entre 0 y raíz de 2 partido 2, en la que sí hay sobrepico. Y justo este límite, la situación de los polos en los que chi es igual a raíz de 2 partido 2, es el punto que garantiza la máxima planicidad de la banda de paso, que se corresponde con un ángulo de 45 grados con respecto al eje real. Así pues, tenemos un chi igual a raíz de 2 partido 2, que garantiza la máxima planicidad de la banda de paso, o lo que es lo mismo, una respuesta máximamente plana, cuya respuesta en frecuencia maximiza la planicidad de la banda de paso a la vez que mantiene una caída más abrupta. Y esto lo descubrió un señor que se llamaba Butterworth, y son uno de los tipos de filtros más importantes. Esta planicidad no se da solo en los filtros de paso baja, sino también en los filtros de paso alta o incluso en los filtros de paso banda. La respuesta en frecuencia de un filtro de Butterworth con una chi igual a 0,707, o sea, raíz de 2 partido por 2, comparado con la respuesta en frecuencia cuando chi es 1, como podéis ver, tiene una respuesta máximamente plana y una caída más abrupta que este caso. Sin embargo, no siempre preferimos una máxima planicidad. Hay veces en las que no nos interesa tanto la máxima planicidad del filtro, sino que la banda de transición, la que pasamos de la banda de paso a la de rechazo, sea más estrecha, y para ello existen los filtros de Chebyshev. En contraste a la chi de Butterworth, que es raíz de 2 partido 2, en estos casos tenemos una chi menor que raíz de 2 partido 2. Y si vemos, aparece un pequeño sobrepico, que no nos importa tanto en cuanto a que lo que estamos es reduciendo la banda de transición, haciéndola más abrupta. Bien, una vez llegado a este punto, están apareciendo demasiadas frecuencias, demasiadas omegas, con diferentes subíndices que quizás nos vuelvan un poco locos. Vamos a recapitular. En primer lugar tenemos la omega sub 0, la frecuencia natural del sistema. Esta frecuencia es totalmente inherente al sistema y no depende de otras variables. Por otra parte tenemos la frecuencia de resonancia, la omega sub r. Esta frecuencia es la frecuencia del máximo de la curva de amplificación y puede existir o no dependiendo del factor de amortiguamiento chi. Por otro lado, tenemos la frecuencia de corte. Es la frecuencia a la que consideramos que está el cambio entre la banda de paso y la banda de rechazo. Esta frecuencia se suele situar a 1 partido raíz de 2 por el módulo de la respuesta en frecuencia en 0.
o en infinito, dependiendo si es un filtro paso baja o filtro paso alta. Por último, existe la frecuencia amortiguada o omega sub a, que como habréis visto ya en el análisis de la respuesta temporal o en la práctica, son una frecuencia en la que a los sistemas de segundo orden subamortiguados oscilan. Con esto tenemos claro 4 frecuencias fundamentales: omega sub 0, la frecuencia natural, omega sub r, la frecuencia de resonancia, omega sub c, la frecuencia de corte, y omega sub a, la frecuencia de amortiguamiento. Vistas estas frecuencias, que normalmente dependen de la curva de amplificación, vamos a pasar a analizar la fase de estos sistemas. Bien, si recordamos la respuesta en frecuencia, la k por omega 0 cuadrado partido omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado más j2 chi omega 0 omega, y como lo habíamos dividido por omega 0 cuadrado para hacer esto, vemos que el desfase será j omega, el argumento de k, más el argumento de los ceros, que será 0, menos el argumento del denominador, que será el argumento de k, menos el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, y cuya representación es esta de aquí. Y vemos que conforme aumenta chi, cada vez se hace más plana la curva, hasta el momento en que tenemos un chi ya mucho mayor que 1, que será chi igual a 5, en la que la asíntota se alcanza muy lejos. Pero al final siempre todas cruzan por menos 90 en la frecuencia natural. Vamos a ver algunos ejemplos de realización de estos filtros de segundo orden. En primer lugar, una realización pasiva. Vamos a calcular cuál es su respuesta en frecuencia partiendo del divisor de tensión. En este caso será Z2 ds partido Z1 ds más Z2 ds. Z2 ds será el paralelo de la resistencia y el condensador. 1 partido CS más 1 partido R, y abajo tendremos que será LS más 1 partido CS más 1 partido R, que será igual a 1 partido LS por CS más 1 partido R más 1. Esto, si lo simplificamos, nos queda LCS al cuadrado más LS partido por R más 1. Y si dividimos por LC, tendremos 1 partido LC arriba, S cuadrado, más 1 partido RCS más 1 partido LC. De donde podremos sacar que omega 0 es 1 partido raíz de LC, y chi será 1 partido 2R por la raíz cuadrada de L partido C. Asintóticamente, cuando omega tiende a 0, la bobina se comporta como un circuito cerrado y el condensador como un circuito abierto, de forma que el voltaje de entrada será igual al voltaje de salida. Sin embargo, cuando omega tiende a infinito, la bobina se comporta como un circuito abierto, de forma que el voltaje de salida será igual a 0, que es lo que define un filtro de paso bajo. Este tipo de filtro, para un chi mayor que raíz de 2 partido 2, tiene una respuesta plana sin sobrepico, mientras que para un chi menor que raíz de 2 partido 2 aparece un sobrepico. ¿Quiere esto decir que podemos amplificar alguna frecuencia con una realización pasiva? Bien, podría pensarse que ya que la amplificación en 0 va a ser 1, pues si esto es 0, 1 partido LC partido 1 partido LC es 1, existen frecuencias para las cuales la amplificación es mayor que 1. Podríamos decir que en este rango las señales que tengan esta frecuencia sí las podrá amplificar un poco, pero este filtro en potencia no está amplificando nada. Para eso necesitamos una realización activa. Bien, para ver la implementación activa de un filtro paso baja de segundo orden, podemos utilizar la etapa Silent Key, que es una de las etapas que más se utiliza en este aspecto. Vemos que se trata de un amplificador en configuración no inversora, precedido por una serie de elementos que hacen otro lazo de realimentación. Para analizar cómo funciona esto, vamos a centrarnos en la parte del amplificador en configuración de no inversor, que nos dice que la tensión de salida será la tensión V2 por K, donde K es V2 1 más RB partido RA. Vamos a situar como referencia V1 y V de entrada. Y ahora resolviendo mediante el método de las corrientes de los nodos, podemos extraer que VI menos V1 partido R1 será igual a V1 menos V2 partido R2 más V1 menos V0 partido 1 partido C1S. Esto puesto de otra forma, VI partido R1 será igual a V1 por 1 R1 más 1 partido R2 más C1S menos V2 1 partido R2 menos V0 C1. Ya tenemos nuestra tensión de entrada y nuestra tensión de salida en el mismo, y solo nos quedan V1 y V2. V2 la podemos despejar utilizando esta función, que nos da V2 es V0 partido K. Y para V1 utilizamos el método de las corrientes en los nodos también, que será V1 menos V2 partido R2 será igual a V2 partido 1 partido C2 es C2
SV2. De aquí podemos sacar que V1 será igual a R2 por V2 por C2S más 1 partido R2. O lo que es lo mismo, V2 R2 C2S más 1, que utilizando este resultado podemos poner como VO partido K R2 C2S más 1. Tenemos ya el resultado para V1, tenemos el resultado para V2, nos queda nada más que sustituir en nuestra ecuación, que quedaría VI partido R1 es igual a V1, que es V0 partido K R2 C2S más 1 por 1 partido R1 más 1 partido R2 más C1S menos V2, que es V0 partido K por 1 partido R2 menos V0 por C1S. Como todo nos queda en función de V0, podemos ir a igualarlo, vamos a sacar fuera factor común V0 partido K y nos quedaría C2S partido R1 más C2S más R2 C2 C1 S cuadrado más 1 partido R1 más 1 partido R2 más C1S menos este término 1 partido R2 menos C1K es el K viene de sacar factor común V0 partido K. Menos 1 partido R2 y R2 se van, quedando V0 partido K. Vamos a agrupar los términos por los factores que multiplican S cuadrado y los factores que multiplican a S. Con lo que nos quedará R2 C2 C1 S cuadrado más R2 C2 R1 más C2 más C1 menos C1K por S más 1 partido R1. Teniendo esto del apartado anterior, sabemos que la función de transferencia será V0 partido VI. Con lo cual podemos pasar el VI dividiendo, pasa esto multiplicando y todo esto dividiendo. Con lo que quedaría K partido R1 por R2 C2 C1 S cuadrado más R2 C2 partido R1 más C2 más C1 menos C1K S más 1 partido R1. Que si multiplicamos por R1 tenemos K R1 R2 C1 C2 S cuadrado más R2 C2 más R1 C2 más R1 C1 menos C1 R1 KS más 1. Y dividiendo arriba y abajo por este término, para que nos quede la S cuadrado libre, tendremos R1, R2, C1, C2, S cuadrado más 1 partido R1, C1 más 1 partido R2, C1 más 1 partido R2, C2 menos K partido R2, C2 por S más 1 partido R1, R2, C1, C2. Sabemos que este parámetro es nuestro omega 0 y este parámetro será 2chi omega 0. Así que con estos datos podemos saber cuáles son los parámetros del circuito. Y ya que 2chi omega 0 va a ser igual a 2chi partido R1, R2, C1, C2, y eso tiene que ser igual a 1 partido R1, C1 más 1 partido R2, C2 más 1 partido R2, C1 más K partido R2, C2 menos K partido R2, C2, chi va a ser igual a un medio de R2, C2 más R1, C1 más R1, C2 menos K R1, C1. Y para el caso Butterworth haremos que R1 sea igual a R2 igual a una que llamaremos R. C1, C2 lo vamos a llamar C y C1 será 2 por C y la ganancia será 1. Con lo cual la función de transferencia se convierte en 1 partido 2R cuadrado C cuadrado, S cuadrado más 1 partido RC por S más 1 partido 2R cuadrado C cuadrado. En este punto ya dominamos un filtro de paso baja de segundo orden. Conocemos cuál es su respuesta en frecuencia, sus frecuencias fundamentales, dónde están las frecuencias de corte, cómo es su desfase y por supuesto cuál es su implementación, con lo cual ya dominamos los poderes arcanos de los filtros de paso baja. En el próximo vídeo haremos un análisis muy similar del filtro de paso alta de segundo orden. Hasta entonces.